Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al libro de los Hechos. Para los que están juiciosos, ¿en qué capítulo vamos? Vamos en el 7 y vamos a empezar el 8. Como las películas, en el capítulo anterior. En el capítulo anterior murió alguien. Murió Esteban, uno de los capítulos más tristes del libro de los Hechos. Después de muchas amenazas, terminan matando a alguien. Muere Esteban después de un discurso tremendo. Lo vimos la semana pasada, donde el llamado fue que había que ser fiel hasta dónde, hasta el final. Y estuvimos hablando del precio de lo que significa decir la verdad. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 25. Hechos 8 del 1 al 25 dice de la siguiente manera. Por favor, abra su Biblia ahí, física, o en su celular o en su tablet, y vamos a seguir la historia. Dice Hechos capítulo 8. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Cierra tus ojos un segundo, por favor, y pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que bendiga su palabra, y para que hoy, de una manera sobrenatural, dile: necesito que hables a mi corazón, a aquello que tú sabes que yo necesito escuchar. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu palabra corra y sea glorificada, y para que tú cumplas el propósito por la cual hoy será enseñada. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a entrar en materia con este texto de Hechos capítulo 8. Cuando uno empieza a leer Hechos capítulo 8, uno se encuentra con un personaje que hoy no vamos a profundizar en él. ¿Y por qué no vamos a profundizar en él? Porque en Hechos 9 nos lo vamos a encontrar. Vamos a hablar de Saulo, que luego le cambian el nombre a Pablo. Entonces, no vamos a profundizar mucho en él. Vamos a describir algunas cosas importantes de lo que nos encontramos aquí. Y a manera de introducción, yo quiero que pensemos en algo, ¿no? Imagínese que usted de pronto vive en una ciudad muy fría, y de repente en la cima de una montaña donde usted vive en esa ciudad se enciende un fuego. Y entonces se enciende un fuego y todo el mundo quiere ir a ver ese fuego y también a recibir calor. Y de repente empiezan a llegar personas desde muchas partes, felices, disfrutando de ese fuego que ahora ya les va a quitar el frío de esa ciudad. Pero imaginémonos ahora que de repente viene un gran viento, una gran tormenta, da contra ese fuego y aparentemente, entre comillas, lo apaga. Pero la realidad es que no lo apaga. Al contrario, lo que hace es expandir ese fuego, avivar ese fuego. Bueno, de alguna manera yo quiero que nos acerquemos a Hechos capítulo 8 así. Nosotros cerramos Hechos 7 con una gran persecución. Por primera vez los cristianos sienten que tienen un lugar donde reunirse. Es Jerusalén, el sitio donde se empiezan a ¿qué? A encontrar todos los cristianos. Pero de repente, al igual que la historia que les acabo de decir, una tormenta, que en este caso es una persecución, se levanta contra ellos, pensando que eso iba a apagar ese fuego. Pero lo que va a hacer esa persecución, como vamos a leer, es que eso lo que va a hacer es expandir lo que Dios había empezado en eso. Y por eso yo quiero que pensemos en Hechos capítulo 8 de esa manera. Cuando uno lee, le decía, empezamos a ver a Saulo, y hablemos rápidamente de quién es Saulo. Vamos a un poquitico de quién es y qué era lo que hacía, para que luego cuando lleguemos a Hechos capítulo 9 nos tenemos que ubicar. Saulo es de un grupo religioso llamado los
fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La historia dice que los fariseos nacen después de que, por mucho tiempo Israel caminó en desobediencia y fruto de la desobediencia ellos son llevados al exilio, a Babilonia, por 70 años aproximadamente. No tienen templo, no tienen dónde reunirse. Y entonces a causa de eso, algunas personas intentan mantener la cultura y las tradiciones de lo que ellos habían aprendido. De alguna manera ellos entienden que eso no les puede volver a pasar y algunos hombres empiezan a aprenderse los escritos dados por Moisés. Y esos hombres que se empiezan a convertir en expertos para aprenderse los escritos se llaman los que se aprenden la ley oral. Imagínense que hace mucho tiempo usted se tenía que aprender las cosas de memoria. Recordemos por allá en Deuteronomio capítulo 6 que Dios le dice a su pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos, para que no se olviden. A eso se le llamaba la ley oral. Esos expertos que nacen en la época del exilio, que intentan preservar los mandamientos, son los primeros o los antepasados de los fariseos. Se les llamaba en aquel tiempo los hasidim, que quería decir los piadosos. De ahí vienen los fariseos, que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se van levantando como aquellos que son los poseedores del conocimiento que habían heredado de Moisés. Fariseo también quiere decir separado. Entonces los fariseos se veían separados, uno, del pueblo. Dos, ellos se veían separados para estudiar la palabra de Dios. Y tres, obviamente ellos se creían de una casta distinta. Cuando uno ve las películas, que usted las ve en Semana Santa, uno los ve con unas vestiduras especiales, porque ellos se vestían de manera llamativa, de manera ostentosa. Los fariseos con el tiempo empezaron a tener mucho poder porque los fariseos controlaban la sinagoga, que es para nosotros la iglesia. Ellos controlaban la sinagoga y controlaban la cultura del pueblo y de alguna manera las costumbres religiosas. Eso hizo que los fariseos empezaran a tener cada vez más poder, inclusive poder político. ¿Cuántos fariseos se cree que alcanzaron a ver en la época más o menos de Jesús, un poco antes? Se cree que llegó a haber aproximadamente unos 6,000 fariseos. Eso es muchísima gente. Y cuando Jesús aparece en escena, se encuentra con ellos. Ahora, ¿por qué los fariseos rechazaban a Jesús y a los judíos? Porque, ellos por mucho tiempo, ellos se creían los dueños de la verdad y cuando aparece alguien a enseñar cosas distintas, ellos entran en conflicto. Por ejemplo, Jesús hacía milagros sobre todos los sábados y para ellos el sábado era el día de ¿qué? De descanso, no lo pueden hacer. Y Jesús justo hacía milagros ese día. Jesús se declaró hijo de Dios, se declaró el Mesías y ellos no podían concebir eso. Para Jesús el templo no era tan importante, era más la vida de las personas. Entonces ellos empiezan a entrar en pugna con los judíos y Saulo era de ese grupo. Saulo, lo vamos a leer más adelante, fue criado o formado a los pies, decían, de el famoso Gamaliel, que era el profesor de profesores de la época. O sea, si usted quería decir que usted era de la crema innata de la parte educativa, usted decía: yo vengo a estudiar con Gamaliel. Decía: yo vengo a estudiar con Gamaliel, la gente lo decía: wow, estudió con Gamaliel. Y entonces, ese era Saulo. Saulo venía de ese grupo religioso, el grupo religioso de los fariseos. Y los fariseos, insisto, estaban en contraposición con los cristianos. Ellos no entendían muchas cosas, no aceptaban muchas cosas. Y Saulo creía que eso era lo correcto. Por eso dice que Saulo consentía en su muerte. Hay otras versiones que dicen que Saulo estaba complacido en la muerte. O sea, Pablo era sanguinario. Saulo, luego Pablo.
Luego más adelante Pablo va a contar su testimonio, va a decir, yo era perseguidor, yo no debía haber pertenecido a los apóstoles porque yo fui uno de los que participé cuando estuvo Esteban. Pablo más adelante, cuando cuenta sus cartas, de alguna manera él se va a arrepentir de ese momento, pero todavía aquí Saulo cree que está haciendo lo correcto. Claro, él estaba en lo suyo, él creía que estaba haciendo lo correcto y nosotros empezamos a ver entonces cómo, claro, la muerte de Esteban se enciende el fuego para empezar a perseguir la iglesia. Y dice que la iglesia empieza a ser perseguida y ellos empiezan a ¿qué? Dice que fueron esparcidos. Pero cuando usted lee en el versículo 3 o 4, los apóstoles se quedan, pero los que salen son los discípulos de ellos. No salen los apóstoles. Se cree que no salen porque ellos tratan de seguir liderando por lo menos la base principal del cristianismo, pero el resto de gente sale. Y dice la Biblia, si usted lee muy bien, que Saulo literalmente asolaba, que Saulo no solamente agarraba a los hombres, también que dice ahí que agarraba a quién, agarraba, o sea, Saulo era cosa seria. Saulo era el más celoso de todos. Saulo, usted estaba haciendo devocional y entren ahí. O sea, usted no podía hacer devocional con Saulo, porque Saulo entraba y lo sacaba a usted y lo llevaba. Y entonces el cristianismo empieza a extenderse. Dice que ellos llegan a Samaria. Ellos van a llegar a Samaria y en Samaria aparece otro personaje clave que es Felipe. Este Felipe no es el Felipe discípulo que aparece por allá con Jesús. Este es el Felipe de Hechos capítulo 6, otro diácono. O sea que aquí ya estamos viendo cómo dos diáconos empiezan a ser protagonistas. Uno lo acabamos de ver que lastimosamente lo mataron, Esteban. Ahora aparece ¿quién? Felipe. Y dice la Biblia que Felipe entonces se va hacia Samaria y nosotros no podemos olvidar qué era Samaria. Recordemos que los judíos odiaban a los samaritanos. Esta es otra pugna. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor hace casi 600 años, de acuerdo a esa época, había venido, se había llevado a los judíos y había traído asirios y los había mezclado. Entonces, los judíos samaritanos eran una mezcla, mientras que los judíos de Jerusalén miraban a los judíos samaritanos como de una segunda categoría. Por eso en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella le dice, ¿se acuerda? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? Si nosotros no nos llevamos, ¿qué? Bien. Ustedes adoran allá y nosotros adoramos acá. Imagínense, era la pelea. Ustedes dicen que es allá y Jesús se acuerda que ¿qué le dice? Ah, mujer, el tema no es dónde se adore, mujer, le dice. Porque el Padre está buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Y recordemos que en Juan 4, él la confronta, ¿dónde está tu marido? Ella dice, no tengo. Él le dice, sí, porque tienes 5 y el que ahora tienes no es. Ella dice, ay. Y ella dice, me parece que eres profeta. Me parece. Y dice, y claro, luego ella sale y le dice a la gente, vengan y conozcan a alguien con quien me encontré, porque me dijo toda la verdad. Por eso aquí entendemos algo muy importante. Se cree que cuando Felipe llega a Samaria, ya hay una siembra de lo que había pasado en Samaria. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. ¿Ya funciona? Con la mujer samaritana. ¿Mejor o ahí está bien? Mejor. Por ahí no tengo que gritar tanto. Mejor. La mujer samaritana. En otras palabras, Felipe va a cosechar en Samaria lo que Jesús sembró en Juan capítulo 4. La mujer samaritana probablemente va a hacer una labor especial porque cuando llegan a Samaria y empiezan a ver milagros, dice, si usted lee más adelante, dice que la ciudad se llenó de ¿qué? De gozo. ¿Sí me siguen o no? Vaya aparece. De gozo y de alegría.
Pero esto no hubiese pasado si antes no hubiese estado la mujer samaritana en el encuentro con Jesús. Y Felipe llega allá, simplemente repitiendo los hechos, y cuando llega allá aparece un personaje del que vamos a hablar hoy un poco. Llega un personaje, aparece Simón, llamado Simón el Mago. Dice que Simón por mucho tiempo había asombrado a las personas con su magia. Y la gente que decía, wow, este es el poder de Dios. Y los había asombrado. Solo que cuando llegó Felipe y él empieza a ver que Felipe, Dios lo usa, y empiezan a haber señales, milagros y prodigios. Dice que Simón cree y se bautiza, lo cual lo pongo entre comillas en este momento. Dice que Simón creyó y se bautizó y siguió a Felipe. Y dice que Simón estaba atónito, dice en la versión que yo leí. Simón estaba sorprendido. Yo no sé qué pasaba. Tal vez Felipe oraba, la gente se caía, Felipe oraba y pasaban cosas. Y Simón, que era un estafador religioso, sabía que eso sí era cierto. Y Simón estaba sorprendido. Y entonces eso está pasando en Samaria cuando a Pedro y a Juan le dicen, oiga, la cosa está muy buena en Samaria, la gente está conociendo de Jesús. Y entonces Pedro y Juan viajan a Samaria, empiezan a orar, está Felipe, está Simón, y cuando Simón ve que cuando los apóstoles Pedro y Juan imponen manos, algo especial sucede, tal vez empiezan a hablar en lenguas, Simón va a cometer uno de los errores más terribles. Simón le va a ofrecer dinero a Pedro. Pero Pedro no es Felipe. En Pedro ya sabemos que está operando ¿qué don? ¿Se acuerda? El don de palabra de ciencia. Porque se acuerda que Pedro fue el que desenmascaró ¿a quién? A Ananías en el capítulo 5. Felipe, quiero que anote esto, Felipe no se había dado cuenta. Pero cuando llega Pedro, Pedro sí se da cuenta que este Simón, que dice ser creyente, hay algo que pasa en Simón. Y Pedro dice, no, tu dinero perezca contigo. Porque yo veo que tu corazón no es recto. Yo no sé cuál fue la cara de los demás que estaban allí. ¡Wow! Pedro no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Porque yo veo que quieres comprarlo de Dios. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis. De este texto nace algo que por mucho tiempo fue costumbre en la Edad Media, y tengo que decirlo así en la Iglesia Católica, que fue la simonía. Si usted busca la simonía fue una costumbre en la Edad Media, donde los cargos, puestos y muchas cosas eran compradas con dinero. Y eso fue en la Edad Media, eso fue por muchísimo tiempo. Y se llamaba la simonía por este texto, por Simón. Y entonces Simón le dicen esto y Simón dice, ay, rueguen por mí para que ¿qué? Para que esto no me pase. Y la historia sigue. Ahora, yo quiero que saquemos dos lecciones importantes, dos lecciones para que tengamos hoy, que estamos como al revés con la reunión, dos lecciones importantes. Lección número uno, súper importante es, y yo quiero empezar como de atrás para adelante, quiero hablar de Simón, porque la Biblia dice que Simón creyó, que Simón se bautizó, pero por lo que vemos que Pedro le dijo, yo quiero hacer una pregunta, ¿realmente Simón estaba convertido? No. Qué tierna, ¿cierto? Simón no estaba convertido. Y entonces, aquí hay una pregunta que todos nos tenemos que hacer, y es,
Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense. Y con Simón nosotros tenemos que entender una cosa, y es: cada uno de nosotros es responsable de ser consciente si realmente se ha convertido al Señor. Porque Simón dice que creyó, que se bautizó, que caminó con Felipe para lado y lado. Pero Simón no estaba convertido. Y alguien dice que así como estar en un garaje no lo hace usted un carro, o entrar a una cocina no lo hace usted un chef, o visitar un hospital a usted no lo hace médico. De la misma forma, asistir a una iglesia no te hace creyente, no te hace cristiano. Es importante, claro, pero no te hace. Ni ir a una pista atlética ya te hace atleta. No nos hace eso. Y al parecer, Simón creyó que ya había avanzado y no es así. Y por eso la reflexión hoy para cada uno de nosotros es donde tenemos que hacer una autoevaluación honesta, que cada uno se le tiene que hacer. Y es: ¿son mis creencias, mis valores y mis motivos están alineados con la voluntad de Dios? ¿Son mis creencias, son mis motivaciones? ¿Es lo que hago? ¿Cómo están mis prioridades? ¿Qué que ha resucitado con Jesús? Sus prioridades cambian. Usted, que es una evaluación muy, porque yo no tengo rayos X para saber, uy, sí, tiene a Cristo, y no lo tiene. No sabemos eso. Usted es el único. Porque no sea, es increíble que alguien se pierda asistiendo a la iglesia. Eso es una contradicción. Que alguien se vaya al infierno asistiendo a la casa de Dios. Es una cosa rarísima. Y la única explicación es, si no nos hacemos una evaluación, bueno, yo realmente soy cristiano. Felipe, o mejor, Simón andaba con Felipe. No por tener amistades cristianas, relaciones cristianas con otros, me hace a mí creyente, me hace a mí cristiano. Aún a propósito de nuestras familias. No nos hace eso. ¿Cuál es la visión de su vida? ¿Cómo maneja usted el dinero? ¿Cómo son sus prioridades? ¿Cómo maneja usted su tiempo? Ese tipo de cosas dice si usted es cristiano o no lo es. Cuando usted se convierte al Señor, hay cosas que usted le dejan de gustar, que usted empieza a rechazar, que usted empieza a dejar atrás. Yo lo he contado muchas veces. Como cualquier persona o cualquier hombre, y recuerdo cuando yo conocí eso en la universidad, pues a mí también cada cierto tiempo, porque hace parte de la cultura y sigue siendo para muchos, pues yo decía groserías a diestra y siniestra. Eso a uno le parece que normal. Grito Gonzalo. Yo normal, ay, güey, no. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo conocí del Señor, un día dije, ve, qué raro, no he vuelto a decir groserías. Pero no fue porque, uy, si usted dice, no, nadie me dijo. Dios fue haciendo la obra. Entonces, cuando usted realmente se convierte en cosas que usted empieza a soltar, a dejar, no por imposición, sino que usted dice, no, algo está pasando. El problema de Simón fue que Simón nunca se convirtió. Porque ni siquiera cuando Pedro le dice, yo lo que veo es que tu corazón, ¿qué pasa? No es recto, arrepiéntete de tu maldad. ¿Qué maldad? Él quería estafar una vez más. Yo quiero tener ese poder porque yo quiero seguir pareciendo ser alguien. Y eso era lo que quería Simón. Él quería seguir engañando, muy bien. Por eso es que Pedro dice, arrepiéntete de tu maldad.
Simón, yo lo que veo es que tú quieres seguir en eso. Te he visto andar con Felipe, estás en las reuniones, pero tú sigues en tu maldad. Arrepiéntete, porque yo veo que miel de amargura. Y la amargura tiene que ver con rencor, resentimiento, crisis en el corazón. Dice, yo veo, está el Espíritu Santo actuando a través de la vida de Pedro. Yo veo que miel y amargura y en cadena de iniquidad. ¿Sabe qué es cadena de iniquidad? Un patrón de atadura en la vida de Simón. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? ¿Qué debería de haber dicho Simón? Me arrepiento. Oren por mí, me arrepiento. ¿Sabes qué? ¿Qué dice Simón? Oren por mí para que eso no me pase. La pregunta es, ¿se habrá convertido Simón? No creo, porque no volvemos a oír acerca de Simón. Tal vez, claro que sí. Y esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza. Aquí también tengo otra historia con la que quiero abrir esta segunda enseñanza. Imagínense que a mí me encanta escuchar, yo soy amante de la historia. Me encanta escuchar muchos podcasts. Escucho un podcast de Diana Uribe, se lo recomiendo. Y hay un podcast donde ya alguna vez escuché la historia de la Universidad de La Salle y de los lasallistas. ¿Hay alguien de La Salle por acá? Uy, imagínense. O le voy a contar la historia, caballero. Imagínense que, claro, la historia de los lasallistas viene de Francia. Pero cuando se da la Revolución Francesa, una de las cosas que hace la Revolución Francesa es, de alguna manera, crear un Estado laico. Y un Estado laico es, no vamos a creer en nada religioso. Y una de las cosas que tienen que hacer los lasallistas es irse de Europa. Porque se da de alguna manera una especie de persecución religiosa. Y ellos, su base, de alguna manera, tiene que ver con principios católicos y cristianos. Y entonces ellos tienen que salir, y cuando ellos salen, pues tienen que irse por el mundo. Y en esa historia de irse por el mundo es donde, por ejemplo, ellos llegan a Latinoamérica. Se dice que es de los lasallistas que, por ejemplo, viene la famosa historia de El Observador en los colegios. ¿Se acuerdan de eso? Yo recuerdo que Hanna, papá, me anotaron en El Observador, o fulanito lo anotaron en El Observador. De los lasallistas viene el tema de El Observador, que le tenían que pavor al observador. Pues de eso viene de ahí, es increíble, decía yo eso, qué extraordinario. Y ellos llegan entonces a los Estados Unidos, y llegan obviamente a Colombia, y se da todo el tema de la educación con ellos. Pero el tema, ¿cuál es que me llamó la atención? Y es que fue una persecución religiosa hacia la parte educativa que los hizo a ellos, ¿qué? Salir. Y con esto quiero unir lo que le pasó a la iglesia en la persecución. La iglesia fue perseguida, pero esa persecución al final se convirtió en una bendición. La frase es, en toda crisis hay un propósito. Y es lo que yo hoy les quiero dejar. En toda crisis hay un propósito. La alegría de Samaria de recibir a Jesús vino de la tristeza de Jerusalén, de despedir a un gran mártir. Y el mensaje, yo reflexionaba y decía, tremendo, porque a veces Dios cumple sus propósitos, a veces de manera dolorosa. De pronto usted está pasando por un momento donde usted dice, pero justo, ¿por qué estoy pasando por esto? Para los cristianos de Jerusalén es por qué estamos siendo perseguidos y tienen que huir. Pero es a través de esa persecución, que es muy dura, es donde el mensaje se empieza a extender. Recordemos en Hechos 1:8 que Jesús había dicho, me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea,
en Samaria. Cuando usted estudia hasta el 1:7, ellos no han salido de Jerusalén. Del capítulo 1 al 7, ellos no han salido. A partir del 8, ellos van a salir de Jerusalén. Pero también aquí hay otra enseñanza en este mismo punto, y es, ¿se acuerdan lo que dice en Filipenses 1:6? Si el Dios que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Dios hará su obra. Y Dios hará su obra y Dios cumplirá. A veces trayendo dolor. A veces trayendo tristeza. Insisto, tal vez esa situación, si estás pasando por alguna situación difícil, ¿qué tal si eso lo que está escondiendo es que un propósito de Dios para tu vida? Y yo hoy le quiero desafiar a algo. Que usted salga hoy de aquí y más tarde o en la noche y tenga una conversación con esa crisis. Que tenga una charla con esa crisis. Que tenga un tiempo con esa crisis y le diga: hola crisis, buenas noches. He venido peleando contigo durante una semana, pero sabes una cosa, ya entendí que hay un propósito. Así que vamos a volvernos amigas. Vamos a ser amigos y vamos a conversar un poco. Porque sé que hay un propósito con eso. Quiero que hoy usted tenga un diálogo, una conversación con su crisis, que no pelee más con su crisis. Que no pelee más con eso. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos creyeron que era el final. Fue muy doloroso, pero fue el principio de lo que justo en esta semana estamos celebrando. Familia, tu crisis, lo que quiero que cerremos, tu crisis no es tu final. Tu crisis tiene un propósito de parte de Dios. Y en el nombre de Jesús yo quiero declarar sobre su vida que un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir: yo me acuerdo cuando pasé por eso. Y Dios me enseñó que no era mi momento final, que Dios tenía algo muchísimo más especial. Así que familia, vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo a Él en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo